Estamos dándole la bienvenida a todos los que ya se han conectado con nosotros para esta noche de compartir. Estamos saludando a Alejandra Marín, Alejita que siempre nos ayuda, a mi esposa, a doña Nelly Marín desde Suba con doña Tulita, con Camilo, qué bueno tenerlos, a Jenny Varillén, buenas noches, a don Javier Antonio Pineda desde San Antonio, nos alegra tenerte con nosotros, Julito Rojas, Julio, si no sé en dónde está, en algún lugar del mundo. Felipe Zúñiga desde Villa del Prado, qué bueno tenerte acá con nosotros. Doña Esmeralda Martínez, me imagino que está con Daniela, con don Oscar, bienvenidos. Doña Janet Pineda desde el Codito, qué bueno tenerlos. Luz Estela Castillo, espero que esté con Edgar, que esté con Paulita, con Nicolás, con doña Elvia allí en los Estados Unidos. Ah, Patricia, qué bueno Patico tenerte. Claudia Muñoz, qué bueno que también estén con nosotros y que se estén uniendo a este tiempo de bendición. Mm, ya vamos a iniciar en un minutico. Estamos esperando quién nos viene y vamos a iniciar y bueno, esperemos a ver cuántas personas se conectan en esta noche y cuántos qué podemos hoy recibir de parte del Señor y que sea un tiempo muy, muy, muy especial, ¿de acuerdo? Entonces, doña Fanny Pineda con don Wilson y con sus hijas, no sé si ya llegaría Laurita porque está trabajando, pero los que han llegado, Efrencito y Amparito, qué bueno tenerlos con nosotros y nos alegra mucho y ya en unos instantes vamos a dar inicio a nuestra transmisión de esta noche, así que estamos muy pendientes de su chat, hoy sí estamos con todo, está la pastora, está el pastor, están ustedes para contestar y queremos que hoy sea un tiempo más de conversar y de estar acá. Luz Dari, bienvenida Luz Dari, qué bueno tenerte con nosotros, nos alegra que estés en este momentico. Y bueno, las 8:30, así que es hora de comenzar, así que vamos a dar inicio y vamos a estar en esta bendición. ¿Quién más es? Doña Hilda Gil, espero que estés con don Freddy allí en los Estados Unidos. También nos alegra mucho saludarte. Tatiana Pineda desde Australia, bienvenida. Nos alegra que saques este tiempito en tu jornada diaria para poder conectarte con nosotros. Alvarito Marín, Ángela y Tatiana, bueno, nos está diciendo hola. Hola Tatis, hace rato que no me llamas, hace rato que no conversamos. Qué bueno poder estar conectados con cada uno de ustedes. Y bueno, mi esposita va a estar pendiente, Janey también pendiente y yo también en un momentico. Don José Alfredo Cadena, bienvenido. Belkis, bienvenida. Y a todos los que se han conectado. Y hoy quiero tomar un tema bien especial. ah, y ayer cerramos con algo tremendo, ¿verdad? Y escuchamos lo que Dios nos hablaba acerca de lo que es nuestra nueva escatología. Bueno, es que estoy tratando de no utilizar palabras de ese tipo, no porque, no puedo utilizarlas, sino porque de pronto hay personas que están empezando en el evangelio y van a decir, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces no quiero confundir, es más, quiero colocar algo especial, pero algo que yo pensaba es como como esa reforma. Es más, voy a empezar con el título de la prédica de esta noche. Entonces el título no, esa es la bienvenida negra, es la otra, es Hablemos de reforma. Hoy vamos a hablar de reforma. Y entonces yo espero que usted diga, bueno, ¿y qué es eso? Porque entonces vamos a mirarlo. Y entonces yo quiero preguntarles, ¿qué entienden por reforma? Pero es que sé que hay personas que nos están mirando, entonces no sé si se viene la pregunta, pero la pregunta es, ¿qué es algo reformado? ¿Qué es algo que se cambia? ¿Qué entienden si hablamos de reforma a nivel espiritual? Más bien lo voy a colocar así. Si hablamos de reforma a nivel de la iglesia, si hablamos de reforma a nivel del pensamiento, de la forma que hacemos, si tuviéramos que reformar, bueno, las mujeres que son especialistas y sobre todo en estos días de cuarentena, de mover los muebles, de hacer para acá, de hacer para allá, ¿qué entienden ustedes por reforma? Esa sería la primera pregunta y quiero que ustedes empiecen a mirarlo. Giancarlo, bienvenido. Judester Monzón, bienvenida. Luz Betty Ortiz, qué bueno tenerte con nosotros. Zaira, Santiago, Alfredo, qué bueno tenerlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué entienden ustedes por una reforma? Entendiendo que reforma es cambiar algo. Es cambiar algo. Entonces, lo estoy enfocando a nivel espiritual.
Y ayer cerramos que entonces yo decía con algo que era bien fuerte, porque sé que nos están escuchando personas que jamás han escuchado de reforma, o que jamás han escuchado mejor de términos de tiempos del fin y todo esto, y otros que tal vez sí hemos escuchado. Entonces los que no han escuchado, todo lo que escuchen será nuevo, y será wow, qué bendición. Pero me preocupan más los que han escuchado, porque tal vez vamos a empezar a hablar cosas que usted dice, no, 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 pero espere, así yo no entendí. A mí no me enseñaron de esa manera. Entonces yo quiero que usted como que abra su corazón. Yo no quiero imponerle nada a nadie. Es más, creo que esto es un conversatorio. Y hoy, además de las respuestas que usted va a dar, quiero es que si usted tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, todo bajo el parámetro del respeto, que lo podamos hacer para poder disolver entre todos las dudas que tengamos. Pero creo que en ese contexto Dios nos trae una revelación, y yo entendí en el Señor que me regalaba dos textos que son bien, bien básicos para mí. El uno está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. Les pedí el favor que trajeran libreta de notas para que anoten todo esto, porque después dice, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue el asunto? Entonces, para que puedan anotar. Ayer vi que Jenny Valle le estaba preguntando a Nancy, les dije que iba a leer los comentarios, muy buenos por cierto, gracias. Y entonces le preguntaba, entonces, Jennycita y todos, ojalá tengan su libreta de notas, y voy a tratar de hablar no muy despacio, pero sí muy claro para que usted pueda tener las citas. Entonces, en ese entender esto que Dios quiere darnos, yo tomaba dos textos, uno del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 29:29, se lo repito más despacio, Deuteronomio 29:29, y una cita del Nuevo Testamento, Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Entonces, la cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:29. La cita del Nuevo Testamento, Primera de Juan 2:20. ¿Y qué nos dice cada una de ellas? En el Antiguo Testamento, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Es cuando Moisés está haciendo como un resumen de todo lo que pasó en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio como que recoge todo esto. Y dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cómo siempre lo he entendido? Como que hay cosas en las que no debemos perder tiempo, si Dios no quiere que las sepamos. Hay cosas que no podemos entender y que seguramente un día nos serán reveladas. ¿Cómo inició todo? El principio. No, pues nos vamos acá a devanar la cabeza y no vamos a entenderlo, ¿de acuerdo? O cómo funciona la Trinidad. Es algo que amamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que en nuestra mente limitada nos queda muy tenaz entenderlo. Entonces acá el Señor dice, vea, lo que ustedes necesitan conocer, yo se los he revelado en la palabra. Lo que no, tranquilos, esperen su tiempo. Eso es lo que yo entiendo. Pero sí habla de algo muy importante, que es que lo que necesitamos entender, Dios nos lo ha revelado. Eso es para mí una parte básica. Y en el texto de Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Que hemos hablado toda esta semana, la necesidad de volver al Espíritu Santo, de la necesidad de tener el bautismo del Espíritu Santo, la necesidad de que Él nos guíe, ¿de acuerdo? Entonces hay un texto en Corintios, creo que es, donde dice que hay cosas espirituales que solamente se pueden entender espiritualmente y para el mundo serán locura. No sé si Judy me esté mirando porque ella ha estado trabajando ahorita, está en Australia, pero hoy la llamé para cuadrar una cita que tenemos con ella, y bueno, me cogió y me dijo, estoy acá, necesito hablar con usted, y hablamos un momento, y ella me decía, oiga, yo decía, me falta algo, claro, me falta mi cojín, y ella me decía, bueno, una pregunta que tenía, pero me dijo, no sé qué me pasa, pero estoy feliz. No sé qué me pasa, pero estoy contenta, estoy alegre, estoy dinámica, me siento bien y las cosas están como siempre, pero yo he cambiado mi actitud porque hay algo en mi vida. Y entonces yo lo entendía como esa obra del Espíritu Santo, y es lo que todos necesitamos en este momento, es esa unción del Espíritu Santo, y espero que muchos, sé que muchos, pero espero que muchos estén experimentando esa llenura, ¿de acuerdo? Entonces, tomo estos dos textos para decirle que necesariamente necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para entender lo que está pasando, en primer lugar. Y creo que ya a esta altura del partido usted me entiende que cuando yo hablo de lo que está pasando, no me refiero solamente a la pandemia, sino a la cantidad de cosas que están sucediendo. Hoy tuve que hacer una vuelta con Mateo Muñoz,
y no sé, creo que él no escuchó la charla de anoche, pero cuando se subió al carro lo primero que me dijo, sí sabe, ¿no? Y yo, ¿qué? Que China y no sé qué país me dijo, se están uniendo porque quieren quitar el dólar, que el dólar ya no exista y que entonces ellos coloquen una moneda virtual. Y le dije, no, eso no me asombra, tiene mucho sentido, los bitcoins, todo lo que está pasando, quitar el papel moneda, todo esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo, así que nada es aislado, pero tenemos que entenderlo primero desde la iglesia, es lo que yo siempre he dicho, no nos vamos a meter en otros temas hasta que no entendamos de la iglesia, porque si no entendemos de la iglesia, no haremos nada metiéndonos en otros temas que tenemos que mirarlos más adelante. Entonces, para entenderlo, vamos a mirar que el Señor nos revele. Y bueno, yo voy a hablar dos cosas acá. Primero, hace unos días yo prediqué, o no prediqué, sino les expliqué que yo había ido a Argentina y que una vez el pastor en Argentina me había dicho que necesitábamos una reforma, que es el tema de hoy. Y que en ese momento yo dije, ok, sí, claro, necesitamos una reforma, pero tal vez yo no entendía la dimensión de lo que eran esas palabras que él me estaba diciendo en este momento. Y resulta que nosotros estuvimos también a principios de este año, en enero, no, perdón, a finales del año pasado, porque estábamos en las protestas y en todo lo que estaba pasando en el país. Y vino un hombre que yo admiro mucho, se llama Vishal Mangalwadi. No puedo pronunciarlo bien porque es un pensador cristiano hindú, pero el tipo me le quito el sombrero. Es más, Nancy Parra tiene un libro que yo le presté que está leyéndolo y espero que, y son libros densos, son libros pesados, no son la revista de Condorito ni nada, sino son libros que toca sentarse bien y entenderlos. Pero el hombre nos dijo en ese momento algo que nos rompió los pensamientos que teníamos sobre el tiempo del fin. Estoy tratando de no utilizar palabras teológicas para no enredar a los que están nuevos, sino que puedan entenderlo. Pero él nos cambió la perspectiva y nos dijo, durante mucho tiempo nos enseñaron así, pero yo quiero hoy que ustedes miren algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Pues necesitamos de la revelación de Dios. Y entonces acá yo quiero decirles algo, no estoy hablando de los fundamentos, porque los fundamentos no se cambian. Entonces para los que son cristianos, los que están empezando, tranquilos, ustedes no tienen lío, pero para los que son cristianos, entonces ustedes entenderán que, por ejemplo, la iglesia bautista dice, no creemos tanto en el mover del Espíritu Santo, y los pentecostales, el fuego del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Digamos que esas diferencias no nos alejan de nuestra realidad, que es creer en Cristo, creer en el pecado, la redención y todo, ¿de acuerdo? Lo mismo de acá. Todos creemos en la segunda venida de Cristo, eso no hay duda, todos creemos en eso. Todos creemos en que Cristo vendrá y reinará y estará ya el tiempo final. Todos creemos en eso no hay duda. En las cosas en las que empezamos a tener diferencias, o los que yo empiezo a tener diferencias con lo que siempre había creído y aún había enseñado, es con el orden de los acontecimientos. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Y cuál es el papel de la iglesia? Y ahí es donde quiero que empecemos a mirarlo. Por eso hoy es como un conversatorio y yo quiero ir despacito, no quiero acelerarme, sino quiero explicárselo poco a poco. Por eso no me meto en otros temas, porque ahí sí lo voy a dejar eso usted loco y que usted no va a entender ni de qué le estoy hablando, sino vamos despacio. Entonces quiero preguntarle a mi esposa, para ti, ¿qué entiendes por reforma? Bueno, para mí la reforma, listo, la entiendo como si fuera, es cuando aquellas cosas que Dios quiere cambiar en mi vida, a nivel espiritual, a nivel de la iglesia, son reveladas a través del Espíritu Santo. Yo pienso que esa reforma se tiene que hacer muy unida a la relación que yo tengo con Dios, o la iglesia tiene con Dios, y a nivel como el Espíritu Santo nos guía para hacer los cambios. No es a mi manera, no es a mi forma, es a través de la guianza del Espíritu Santo que nos va dando como esas pautas, que es lo que tengo que hacer, llevarlo siempre. Yo pienso que todo tiene que ser sujeto a la palabra, sujeto a lo que Dios dice, sujeto a sus principios, sobre sujeto a lo que Dios está diciendo. Entonces siempre tiene que ser sujeto a la voluntad de Dios. Todo tiene que pasar por el filtro de Dios para hacer una reforma, donde Dios nos dice, ay, hágale, nos hace ese checklist que nos dice, bueno, hágale, porque queremos cambios y renovación en la iglesia y en nuestra vida. Ok, gracias, Negrita. Saludo a todos porque hay mucha gente que nos está saludando. Los saludos, no me tengo cada uno porque se me va el tiempo, pero gracias por sus saludos y los bendecimos y los saludamos. Jenny Ballén dice, para mí reforma es cambiar las cosas de sitio. Dice Luis Hernando Páez,
Es la manera de modificar nuestro estado de conformismo a pasarlo a predicar la palabra con ímpetu. Gracias. Buenas noches, nos saludan también. Dice Marco Antonio, es efectuar un cambio. Perfecto. Dice Álvaro Marín, es hacer alto en todo, modificar lo que está mal y volver a empezar. Bueno, bien, me gusta. Javier Pineda dice, para mí, en lo espiritual la reforma no existe porque Dios hace todas las cosas nuevas. Ok. Jeremías 18 del 1 al 6, eso es lo que coloca Javier. Bueno, aquí sí tengo que saludar, un saludito para mi tía hermosa que está en Fusa viéndome junto con mi tío. ¿Quién más acá nos habla? Bueno, es otro saludo. Alexandra dice, reforma es hacer algo para arreglar las cosas. Ok, Alex, gracias. Estefanía Rincón, Estefanía, tengo una charla pendiente contigo, Estefanía. Buenas noches. Para mí una reforma es cambiar la manera de ver y hacer las cosas para transformarlas en una nueva persona. Ok, perfecto. Esmeralda dice, es la revelación de parte de Dios, o sea, siervo, y reconocer que debemos cambiar y quitar lo que no está bien y colocar lo que hace falta para que haya armonía y plenitud. Gracias. Luis Alberto Camacho, buenas noches. No tenía internet, pero aquí estoy. Gracias, don Luis Alberto. Nancy Llané dice, reforma es cambiar la forma de estructura. Juancho dice, la reforma, ay, se me fue Juancho, espere que busco acá. La reforma es reformar los fundamentos y modificar la estructura de acuerdo con la palabra, ok. Giancarlo dice, reforma es modificar para mejorar algo. Glorita nos está saludando, Lidia Morales, Saturia nos está viendo y Wilmar nos está mirando también en la casa, ¿de acuerdo? Dice Efren, mi micrófono está usando, la pastora tienes que subirlo al tuyo cuando hables. Listo, ok, gracias Efrencito, ya le vamos a subir el micrófono. Entonces gracias por todo lo que ustedes han dicho. Elian sí dice, ¿Le subiste? Sí, es cambiar y modificar para mejorar. Ok, es cambiar y mejorar. Juancho colocó algo que me pareció fuerte, porque Juancho dijo de cambiar desde los fundamentos. Bueno, claro que si los fundamentos están mal, toca cambiarlos. Y voy a la reforma de Martín Lutero. Claro, Juancho tiene toda la razón. Los fundamentos se habían cambiado, porque ya no era el centro Cristo, ya no era el centro la palabra. Por eso en la reforma de Lutero hay los 5 solos. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo palabra, solo evangelio, solo gracia, creo que es. Son los 5 solos que él tiene y él coloca ese como el fundamento que se necesita. Así que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, reformar, entonces, como ustedes dijeron, es cambiar algo, es mejorarlo, es llenar lo que hace falta, es corregir lo que está mal. Todo eso está bien. Y vuelvo y digo, en lo que yo les voy a hablar, hay algo que no cambia. O sea, yo y todos en la iglesia seguimos creyendo en la segunda venida de Cristo. Eso es nuestra esperanza, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Y también creemos en que Cristo vendrá al final y gobernará por toda la eternidad como el Rey de glorias y el Señor de señores. Eso no tiene cambio. Pero tal vez usted me ha escuchado hablar en estos días de que nosotros entramos en un conformismo porque entendimos como que esto no tenía nada que ver y pum, nos íbamos para el cielo. Y ya en el cielo íbamos a ser felices y acá que venga el diablo, haga lo que quiera. Y no era así, o yo lo entiendo que no era así, porque ahora Dios nos llama o nos está dando un reto. Y entonces quiero enfocarme en el papel que juega la iglesia. Entonces, en ese papel que juega la iglesia en este tiempo, ¿somos pasivos o somos activos? Y yo les he dicho que era una lucha interna que tuve durante mucho tiempo. Y esa lucha interna era, bueno, ok, entonces vamos a orar, pero ¿para qué oramos? Y escúcheme lo que yo decía, y hoy entiendo que tenía razón en lo que yo pensaba y decía, pero ¿para qué oramos? Para que las cosas estén bien si la palabra dice que está mal. ¿Para qué oramos? Para que no haya crisis si la Biblia dice que va a haber crisis. ¿Para qué oramos? Para que no haya malos gobernantes si la Biblia dice que va a haber malos gobernantes. ¿Para qué oramos que no haya pandemia si la Biblia dice que va a haber pandemia? Y entonces fue una mala interpretación del Evangelio donde llegamos a tomar 2 actitudes. La primera es una actitud de cobardía. Entonces de tener miedo, ay no, ojalá venga el rapto, porque no queremos estar en nada de eso. Y en segundo lugar, de que todo estaba mal y no había nada que hacer. Y resulta que creo que esa fue una interpretación errada o equivocada que le dimos a las cosas. Entonces, en esa escatología que yo recibí, entonces venía como Dios a ajustar cuentas con la tierra y nosotros íbamos a ser quitados.
Y ya la pregunta que tengo es, bueno, si Cristo viene a ajustar cuentas, ¿por qué no lo hizo hace 2000 años, de una vez? O entonces, ¿para qué nos dio el bautismo del Espíritu Santo? Hemos hablado martes con Jairo, ayer jueves hablamos acerca de ese bautismo del Espíritu Santo y hablábamos que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, la palabra ser testigo yo creo que no se refiere solamente a decir, sí, yo creo en Cristo, sino ser testigo es dar una evidencia de que Cristo está en mi vida, y dar una evidencia de que Cristo está en mi vida, perdón, me lleva a lo sobrenatural, a vivir una vida sobrenatural, a vivir una vida del poder, de la gracia, de la unción de Dios. Y eso creo que es lo que tiene que ver con esa parte, y creo que la iglesia en este momento está en deuda con ese poder del Espíritu Santo. Por eso también hablo del fuego extraño, y usted dirá, pero habla de fuego extraño, ¿cuándo lo va a hablar abiertamente? Bueno, llegará el momento, pero acá digo que el fuego extraño es como que hemos tomado cosas para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta contenta. Entonces el evangelio lo convertimos en algo muy, muy mediático. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a dar lo que tú necesitas, tranquilo, Él te perdona, pero no entendimos el poder del Espíritu Santo, que era de ir y penetrar en esos lugares donde el enemigo estaba actuando para ir y quitar con la luz de Cristo todo lo que no estaba bien, ¿de acuerdo? Y entonces yo acá pienso en algo y recordaba hoy. Tristemente, ¿sabe que me puse a pensar en esto? No sé cómo están las estadísticas hoy, porque hace cuánto no escuchamos noticias. Estamos desinformados y no es porque no querramos, sino literalmente no nos ha quedado tiempo. Pero la última vez que yo escuché noticias, escuchaba que Estados Unidos y el Reino Unido son los que están comandando la lista, no sé si de contagios o de muertos. Y me dio dolor. Porque resulta que Reino Unido, Inglaterra y todo esto, con Juan Wesley, 1800, 1700, 1800, llegó a ser una nación totalmente de Cristo. Una nación que llegó a ser potencia porque colocó su fundamento en esto. En el libro que está leyendo Nancy, que se llama, no sé cuál está leyendo Nancy, creo que es el libro que transformó el mundo, habla acerca de cómo las naciones que colocaron el fundamento en la palabra fueron las naciones que tuvieron un desarrollo en todos los niveles, económico, social, cultural, familiar, educativo. Y cómo los países que no tuvieron la palabra como el fundamento fueron los países que se quedaron en un atraso, en un letargo, en una quedarse atrás de esos países, ¿de acuerdo? Entonces está el Reino Unido. Usted recuerda que cuando Colón descubre América, entonces llegan los españoles a toda Latinoamérica, pero Estados Unidos, los ingleses llegan al norte. Ahora, no voy a hablar del proceso de conquista porque entonces vamos a entrar a discutir, no, pero mataron. Bueno, no estoy hablando de eso, no estoy diciendo si fue bueno o malo, porque no es el punto que quiero llegar, sino lo que quiero llegar es que los puritanos que llegaron al norte, a Estados Unidos, ellos quisieron establecer una nación que el fundamento de su constitución estuviera basado en la palabra. Y creo que en la constitución de los Estados Unidos hay un texto que es Deuteronomio capítulo 28 que habla de la obediencia y dice que si obedecieres sus mandamientos, Dios te levantará como una nación. Y Estados Unidos quiso ser una nación sobre las naciones. Y durante mucho tiempo, Estados Unidos no llegó a ser potencia mundial solamente porque sí, sino llegó a ser potencia mundial porque hubo un momento donde sus bases fueron fundamentadas, como decía Juancho, sobre la palabra. Ahora, tristemente, durante el tiempo, nuevos presidentes, nuevos gobernantes, el cambio de mentalidad, el permitir que llegara Baal a reinar, hizo que ellos cambiaran, pero en ese momento determinado fue algo especial. No sé si quieres leer algo. Wilmar dice, reforma es reestructurar y modificar lo que estaba de él y descuartizado, dice él, no dice más. Saturia. Saturia, modificar lo que no estaba bien para mejorar. Ok, gracias Wilmar y gracias los que están colocando sus aportes. Y entonces aquí es donde yo vengo a entender este fundamento. Y escúcheme, vuelvo y les digo, yo tengo que llevarlos muy despacio y no, o sea, ¿por qué? Porque es muy denso esto. Pero yo quiero que usted entienda que realmente conocer a Cristo es cambiar totalmente mi entorno. Entonces vi que Yuri estaba conectada. Yuri, gracias, te doy las gracias por estar conectada y te saludo. Pero ese gozo que ella me hablaba de que siente en su corazón esa alegría debe transformarse en las cosas que hacemos cotidianamente, en mi trabajo, en mi familia, en mi sociedad. Y entonces el gozo que yo tengo, que se suma al gozo que tiene mi esposa. Hoy estamos con el coronavirus y no queremos que nadie nos prenda ese virus, pero ese gozo del Señor
esa unción del Espíritu Santo sí debería ser algo contagioso a otros. Porque en el momento que todos cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir, seguramente nuestra sociedad cambiará. Y eso fue lo que sucedió en esas naciones. Así que entonces viene mi siguiente pregunta para que usted esté muy atento. Y es, si estos fueran realmente los tiempos del fin, ¿qué crees que Cristo espera de la iglesia? Nuevamente hago la pregunta. Si estos fueran realmente los tiempos del fin, ¿qué crees que Cristo espera de la iglesia? Entonces ya los empezamos a leer, por favor empieza a responder. Pero si estos fueran los tiempos del fin, ¿qué crees que Cristo espera de la iglesia? Y mientras que tú lo haces, voy con mi primer punto. Y mi primer punto es, ¿Cristo espera algo de la iglesia en el tiempo del fin? Si quieres, toma tu tiempo para que lo anotes en tu agenda. Y la pregunta es, ¿Cristo espera algo de la iglesia en el tiempo del fin? Y entendiendo eso que tú vas a responder, que estás respondiendo, entonces el texto base que yo quiero tomar para esto fue el que yo coloqué finalizando ayer. Mateo 22, 44. Y yo quiero que usted lo entienda bien. Mateo 22, 44. Los fariseos están confrontando a Jesús. Y le están diciendo si él realmente se cree que es Dios, que por qué lo cree. Y usted sabe que hay una lucha bien fuerte. Y esto tiene un contexto muy sociopolítico muy fuerte. Y resulta que ellos dicen que tienen a David por padre. Y entonces Jesús acá hace una referencia a algo que David había escrito en sus salmos, en el Salmo 110. Y entonces en el capítulo 22, Salmo 110, versículo 1, hace referencia a esto. Y entonces dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces Jesús le está diciendo, ¿por qué David le dice Señor a Cristo si fue después de él? Y entonces está haciendo una referencia de que es superior a él porque existía antes que él. No sé si me entendiste el trabalenguas, pero Cristo es eterno. Cristo, conocemos el tiempo cronológico que estuvo en la tierra del año 0, es el año como 3 al año 33, estuvo en la tierra Jesucristo, pero Jesucristo es Dios, así que ha sido eterno, desde el principio y hasta el fin, Jesucristo ha existido, ¿de acuerdo? Y en este texto dice que en ese tiempo del fin, la palabra de la Reforma nos dice, hasta que ponga a tus enemigos. Ahora, ¿qué dice? Dijo el Señor quien, el Padre, a mi Señor, Jesucristo, siéntate a mi derecha. ¿Dónde está Jesús en este momento? Sentado a la derecha del Padre. Entonces dijo el Señor Padre, dijo el Señor Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No le dijo hasta que usted vaya y luche, no, dijo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿de acuerdo? Ahora, a este tiempo del fin es el que la palabra nos hace preguntarnos ¿hasta qué? O sea, ¿por qué hasta ese momento? ¿Por qué no antes? Y podríamos unir este texto con uno que también vimos, creo que fue anoche, que dice en Hechos capítulo 3 versículo, ahora lo leo del 20 al 21 para que lo entienda mejor. Y resulta que Hechos 3 es uno de los discursos de Pedro, es uno de esos sermones violentos que Pedro está predicando. Y en ese sermón de Pedro él dice, y él envíe a Jesucristo, Hechos 3, 20 al 21, no sé si lo dije, Hechos 3, 20 al 21, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Dónde está Cristo? En el cielo, porque el cielo lo recibió. Y yo subrayé aquí en mi versículo, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas han sido desde el tiempo antiguo. O sea, Jesús debería estar en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces ahora yo quiero que hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies, y hasta que los tiempos de la restauración, y nos habla de que Jesús está aguardando algo, y es a que sus enemigos sean colocados como estrado de sus pies, y hasta que las cosas sean restauradas. Entonces acá
No se puede perder la prédica del domingo porque ya tengo el mensaje del domingo. Y el mensaje del domingo tiene que ver con esto. Pero resulta que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Él nos redimió. Él venció la muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 12, 13, 14. Bueno, él dice: anuló el acta de los decretos que eran en contra de nosotros, que no sé qué, que no sé la contraria. Y después dice: y despojó públicamente a los principados y los expuso públicamente, triunfando sobre la muerte. Así que Cristo dice que ya hizo o ya tuvo un triunfo. Pero Cristo es la cabeza de un cuerpo llamado iglesia. Entonces ya hemos dicho, la cabeza de la iglesia no son los pastores, no son los apóstoles, no son los profetas, no son los evangelistas, no son los maestros. La cabeza de la iglesia, esta iglesia, solamente tiene una cabeza y esa cabeza se llama Cristo. Y nosotros somos el cuerpo. Pero si Cristo, que es la cabeza, ya conquistó nuestra redención, entonces el cuerpo que somos nosotros, somos los que estamos llamados a conquistar. ¿De acuerdo? No quiero decirle más porque si no daño la prédica del domingo y usted ya no ve el domingo. Pero nosotros somos los que estamos llamados a conquistar. Entonces, quiero preguntarle a mi esposa: si esto fueran los tiempos del fin, ¿qué crees que Cristo espera de la iglesia? Espera que como hijos de Dios, como siervos de Él, llevemos su mensaje. O sea, no podemos callarnos. O sea, si queremos que Dios venga pronto, Él necesita que salgamos cada uno de nosotros a predicar la palabra, a extender su mensaje, a que seamos testimonio, que la gente vea en nosotros algo diferente, y ese algo diferente nos hará hablar de Cristo. Entonces Dios anhela eso. Ok, gracias. Dice Luis Hernando que realmente los que son hijos de Dios estén allí, todos los que realmente lo aman. Jenny Ballén dice: Cristo espera que en el fin del mundo estén arrepentidos. Ok, Alexandra Núñez dice: que salgan a predicar sobre el arrepentimiento, la gracia y la salvación para la mayor cantidad de personas sean salvas. Ok, sí, y eso que dice Alexandra lo tomo con lo que decía ayer, de que Cristo quiere tener misericordia con la humanidad. Álvaro Marín dice: un arrepentimiento genuino, humillar el corazón a Él. Marquito dice: que se predique su palabra, amén. Esmeralda dice: que la iglesia le esté esperando y creyendo que nos vamos con Él. Ok, que nos vamos con Él. Nos vamos, ¿por qué? ¿Qué pasa con la tierra? Yo sé que es lo que nos enseñaron, pero acá quiero hacer preguntas solamente para que ustedes las vayan pensando. Que seamos los que revolucionen el mundo anunciando el evangelio para que todo aquel que crea y se arrepienta sea salvo. Nos dice Nancy Janet Rodríguez, gracias. Janecita Rodríguez está mirando. Javier dice: esperar de la iglesia que haya predicado su palabra está lo último de la tierra. Hechos 1:8, perfecto. Señorita Laura Flores, qué alegría me da recibir tu mensaje. Dice: aquí me parece importante la palabra disculpar, que menciona Cristo en Mateo 28, porque nos habla de ir más allá, de predicar y realmente acompañar, aconsejar, enseñar y exhortar. Perdón, yo dije que disculpar, tú dijiste discipular, Laurita, yo leí mal. Entonces ella dice que discipular, y estoy totalmente de acuerdo, dice que discipular es, más allá de predicar, es realmente acompañar, aconsejar, enseñar y exhortar. Perfecto, Laurita, gracias. Saturia dice que esté preparada y anhelando su venida. Ok, pero entonces vuelvo a hacer una pregunta a Satu. ¿Esperamos la venida, pero solamente la esperamos o algo más? Claudia dice: espera cambio y perdón, arrepentimiento genuino para salir a evangelizar al mundo. Ok. Estefanía dice: como iglesia, Cristo espera que compartamos la palabra a nuestro alrededor para que todos tengamos reforma espiritual y alcancemos el arrepentimiento, no solo la iglesia. Ok. Podríamos entonces añadir que la gente que no es de la iglesia se uniera a la iglesia, y lo uno con lo que dijo Laura a través del discipulado. Mateo 28 habla del discipulado. Dice Lidia Morales: tener fe y arrepentirse para ser salvos a la presencia de Dios. Ok, dice Ana Cuervo: estar preparados con todo el conocimiento de la palabra para predicarles a los que no tienen el conocimiento y ser salvos. Giancarlo dice: lo que Cristo espera de la iglesia es
que teniendo el bautismo con agua, con el Espíritu Santo, prediquemos el Evangelio a toda persona en el mundo. Ok, gracias. Entonces estamos hablando de lo que espera Cristo de la iglesia. Y entonces podríamos decir lo que están diciendo, pero mis preguntas, que les hago algunas respuestas, no es por corchar, o sea, yo quiero que me entiendan, sino porque tal vez era parte de lo que nos enseñaron. No, nos vamos con el Señor y ya, y listo, y ojalá llegue rápido. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Esta fue la creación del Señor. O sea, el Señor, Génesis capítulo 1, dice que Él creó los cielos, la tierra, los mares, las montañas, los animales, creó al hombre. Ahora, ¿Cristo quiere que el hombre se pierda? ¿No será que Él está pidiendo que nosotros clamemos por aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados? Cristo no tuvo paciencia para esperarte a ti, para que tú pudieras llegar a ese arrepentimiento. Y así como te esperó a ti, así como tú llegaste a conocerlo, ¿no será que Él espera que otros también lo conozcan, que otros también accedan a este arrepentimiento? No queriendo, dice en 2 de Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a desarrollar ese discipulado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si nos metemos en las iglesias, no vamos a lograr hacer o cumplir ese propósito. Y entonces viene mi tercera pregunta, ¿cierto? No, tercera ya. Entonces yo les dije hace un momento, les hablé de restaurar todas las cosas. No, pero no he colocado el punto. No. Restaurar todas las cosas y hacer a Satanás estrado a sus pies. ¿Será lo mismo o hay diferencia? Les leí en Hechos que se restauraran todas las cosas. Y sí, por eso. No, espera. Es la tercera pregunta que hago, el segundo punto. Ya son 3 preguntas. Perdón, es un lapsus linguis acá. Restaurar todas las cosas, lo dije en Hechos capítulo 3. Y hacer de Satanás el estrado a sus pies, lo dice Mateo 22:44. La pregunta es, ¿será lo mismo o hay diferencia? ¿Será lo mismo o hay diferencia? Entonces yo quiero que ustedes me respondan esa pregunta. Mientras tanto, creo que acá respondieron otras personas. Don Luis Alberto Camacho dice, Cristo de la iglesia esperando que no solo fueran salvos los de la iglesia, sino el mundo también, y salir a predicar para ganar más almas a Cristo y en su pueblo sea mucho más grande. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo crea, ¿de acuerdo? Y Patricia dice, Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y eso solo sucederá con la predicación de la iglesia. Ok, listo. Y ya Alejita está colocando la pregunta. ¿Será lo mismo o habrá diferencia? ¿En qué será lo mismo o habrá diferencia? Entre restaurar todas las cosas y hacer del enemigo el estrado de sus pies. Que dice Mateo 22:44 y que dice Hechos capítulo 3 versículo 20 y 21. Ahora sí, segundo punto. El segundo punto. El papel de la iglesia en el tiempo del fin. ¿Cuál es el papel de la iglesia en el tiempo del fin? Quiero que usted tome su nota para que anote el punto. Y entonces, mientras que usted está anotando, yo le voy diciendo. El papel de la iglesia en el tiempo del fin, entonces tiene que ver con lo que hizo Elías. Yo quiero que usted recuerde lo que hizo Elías. Porque restaurar todas las cosas abre el camino para postrar a Satanás. Como se lo digo en contravía, pastor, ¿cómo así en contravía? Listo. ¿Por qué Satanás tiene poder hoy? Porque le permitimos que él tomara control de la sociedad. Entonces Satanás tiene el control de la política, Satanás tiene el control de la familia, Satanás tiene el control de la educación, Satanás tiene el control de nuestras formas de celebrar, Satanás tiene el control de eso que le hemos dado el control. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, él ha tenido el control. Listo, quitemos la lámina ya, negra, gracias. Y él ha hecho, con ese control que tiene, es dañar todas las cosas. ¿Cómo yo coloco a Satanás como estrado en los pies? Bueno, cuando empiezo a ganar el terreno. Y acá viene lo que hablábamos la semana pasada. Nosotros somos la sal de la tierra. Y yo les decía que la sal, una de las características de la sal era impedir la corrosión, ¿verdad? La sal conserva. Pero si la sal empieza a retroceder, la corrupción empieza a avanzar. Si la sal empieza a avanzar, la corrupción tiene que retroceder. Entonces, cuando empezamos a restaurar todas las cosas,
cuando nos colocamos en el lugar de preeminencia, y entonces estoy viendo que nos están viendo jóvenes que ya son profesionales en diferentes áreas, ingenieros, letras, trabajo social, fotografía, periodismo, el deporte. Cuando empezamos a incursionar en esos terrenos, seguramente le estamos quitando espacio a Satanás, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que usted piense por un momento en Elías. Cuando Elías entra en escena, ¿qué pasó con el rey Acab? Lo expliqué ayer. Entonces Acab pervirtió al pueblo. Él como gobernante permitió que en la parte espiritual entrara Baal a ser mejor que Dios, según ellos. Y esto hizo que las relaciones familiares y todo el resto de cosas se dañaran. Elías entra en escena y ve lo que está sucediendo. Y entonces Elías tiene que hacer algo, restaurar las cosas para quitar el dominio a Baal. ¿Y cómo lo hace? Colocando una prueba, mirando quién es realmente Dios. Entonces Elías no entró a decir es que Baal es mentiroso y lo vamos... No, porque el pueblo entero estaba con su corazón ya vendido al ídolo. Y entonces lo que tenía que hacer primero este hombre era restaurar el servicio, era restaurar el culto. Por eso él dice, ok, probemos quién es el verdadero. Y entonces colocan los sacerdotes de Baal su altar, y colocan los sacerdotes el único profeta que estaba en ese momento, que era Elías, coloca su altar. Pero él agrega algo y dice, ok, pero espere, no vamos a prender nosotros el fuego. El Dios verdadero tendrá que consumir su holocausto. Y los profetas de Baal empiezan a orar y no sé qué, y no pasa nada. Pero Elías, cuando le toca a él su turno, no solamente déjale ahí el altar, sino que dice, échenle agua. Y 7 veces creo que es que le echan agua. Y dice que cuando viene el fuego de Dios, consume el holocausto, lame el agua, o sea, totalmente consume todo. ¿Y qué hizo esto? Restaurar las cosas, restaurar el culto a Dios, hizo que se le quitara el poder a Baal. Wow, o sea, yo quiero que usted lo entienda. Entonces estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de ir, estamos hablando de conquistar el mundo. Pero ¿cómo lo hacemos? Sí, obviamente la prédica, persona a persona. Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere, cuando nosotros le damos testimonio al mundo de quién es Cristo en nuestra vida, cuando la gente empieza a ver el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, pues obviamente eso le va a quitar el poder a los brujos, a los hechiceros, a las de hierbas, a los políticos corruptos, a todo, porque van a ver una esperanza en lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, según los textos leídos, ambos anteceden a la venida de Cristo. Elías hizo esto para que Dios fuera glorificado, pero después vino Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora el Señor quiere que tú y yo, hablábamos ayer, tengamos el espíritu de Elías, no el Espíritu Santo con mayúscula, porque todos lo tenemos, sino cuando habla de espíritu con minúscula, tengamos el carácter, la decisión, la tenacidad que tuvo Elías para ser esos hombres que con nuestras acciones dejemos por el piso la obra de Satanás. Pero ¿cómo lo hacemos? Restableciendo todas las cosas, o sea, entrando. A mí me impresiona porque hoy en día hay muchas películas cristianas que están sacando, y son películas de muy buena calidad, son películas bien hechas. O sea, no solamente es el mensaje que es importante, sino, no sé cómo será el asunto, pero digamos que en la iluminación, que en el audio, en el sonido, en el registro fotográfico y todo, tienen calidad. Entonces la gente dice, oiga, chévere, quiero ver esto, ¿de acuerdo? Pero antes, hace un tiempo, y lo digo con toda la conciencia, pero para que me entienda. Mientras que el mundo estaba vendiendo trenaces conciertos de qué sé yo, de Juan Gabriel, de Menudo, de Soda Stereo, bueno, de todos los grupos que usted quiera. Estoy tratando de colocar todos los géneros de acuerdo a lo que a usted le guste, de los Tigres del Norte, de lo que a usted le guste. Resulta que en la iglesia hace muchos años venía la hermanita muy linda y decía, tengo un especial para el Señor. Y con una voz desafinada, con una guitarra desafinada, cantaba, y todo el mundo decía, bueno, es para la gloria del Señor, toca hacerlo. Y entonces nosotros teníamos algo que era perder la sensibilidad de hacer cosas bien hechas para Dios. Porque yo me afané el miércoles, porque yo no quiero hacer algo mediocre para Dios, porque no solamente es transmitirle a usted el mensaje, sino que yo quiero hacer un mensaje bien transmitido. Tuvimos que aprender sobre la marcha. Entonces ahora colocamos laminitas. Al principio no había esto, porque no sabíamos.
pero todos los días nos estamos esforzando por hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque necesitamos restaurar las cosas, necesitamos que la gente nos mire. Yo que le he dicho a unos pastores amigos, porque a veces entonces yo veo pastores que se colocan frente a la cámara y parece que estuvieran en la iglesia y hacen el mismo sermón. Y yo le dije, espera, porque en la iglesia la gente te aguanta porque tú eres su pastor y te quiere. Pero acá en las redes sociales resulta que nos ve un montón de gente. Y hay gente que nos mira y va a decir, ay, no, y se va rápido. O hay gente que nos mira y dice, oiga, me quedo. Y no lo estoy diciendo por nosotros, sino porque estamos predicando el evangelio. Entonces ahí es donde viene cómo restauramos las cosas para dejar por el piso o invalidar lo que Satanás había hecho. Entonces Cristo nos redimió y nos escogió por su gracia, pero ahora nosotros derrotamos al enemigo. Y me encontré un texto que es espectacular. Hebreos capítulo 10 versículo 12 y 13. Hebreos 10, 12 y 13, para que usted lo anote, por favor. Y dice en Hebreos 10, 12 y 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios nuevamente. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Negrita, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué está haciendo Jesús? Esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer si Jesús está esperando? O sea, si Jesús está esperando, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que llevar al enemigo a hacer el estrado a los pies de Jesús? ¿Quién tiene que restaurar las cosas? No, pero nosotros, no, Cristo, ven rápido, Señor, ven, la guerra del Armagedón. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos mientras tanto? Y mientras tanto nosotros no hablamos ni predicamos y estamos envueltos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en nuestro entorno, en que yo estoy bien, que no me incomoden, que no me saquen de mi comodidad. Esto tiene que ser. O nuestro evangelio se limitó en lo que dice mi esposa, pero el Señor no me da ese trabajo, pero el Señor no me da eso que le pedí, pero pastor, usted no está orando bien, porque mis fines... Y estamos tan encerrados en nosotros mismos. ¿Se acuerda que hace 3 semanas, ya le dije que todo se une, hablábamos de que tenemos que cambiar el concepto y entender que el evangelio no se trata de mí, sino se trata de Él? O sea, no es que Cristo vino a la cruz para decirme, ok, ¿qué quieres? No, Cristo fue a la cruz para que nosotros conquistáramos. Espero que usted esté entendiendo esto. Así que le pregunto a mi esposa, ¿restaurar todas las cosas y hacer que Satanás sea el estrado a los pies de Dios, ¿serán lo mismo o hay diferencia? Yo creo que hay diferencia, porque vamos, restaurar es algo que está dañado, que pronto no está funcionando bien, y es cambiarlo. Y Satanás es totalmente quitar lo que Satanás tiene, entonces quitarlo del proceso. No hay muchas. Ok, no hay muchas respuestas. Si está muy enredado, por favor me dicen. No, pero pregunto, ¿están enredados o estamos bien? Dice acá Germán, él espera que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos y de nosotros llevemos la gran comisión. Para mí sí hay diferencia, dice Jenny. Alexandra Núñez dice, para mí la diferencia es porque restaurar es arreglar lo que el hombre dañó, y colocar a Satanás bajo los pies es quitarle el gobierno de este mundo y enviarlo al lago de fuego. Ok, pero ¿cómo le quitamos el poder? Haciendo las cosas bien, restaurando. Mateo Muñoz nos está viendo, bienvenido Mateito. Álvaro Marín dice, es totalmente diferente porque el que empieza a gobernar es Cristo Jesús y ya no Satanás, y por eso Él llegará al estrado de nuestros pies, ya sin poder sobre nosotros. Bueno, creo que lo estoy diciendo diferente. Creo que nosotros tenemos que conquistar. Lidia dice, es enseñar la palabra y caminar los caminos de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo. Arvid está viendo. Bueno, no, yo espero, o sea, si me están enredando, voy más despacio, por favor, porque vuelvo y les digo, estoy entrando en terreno. Bueno, de pronto la pregunta, pero espero que me hagan deditos, por lo menos así, para decirme si estamos entendiendo, pastor, no se preocupe, o preocúpese porque no estamos entendiendo nada. Y viene una última pregunta. Alguien colocó acá algo. Estefanía, Estefanía me encanta lo que dice. Dice, para mí no significa lo mismo, como yo lo entiendo, restaurar lo que hicimos mal en el camino para colocar a Satanás bajo los pies de Cristo. Ok, es lo que estamos hablando, empezar a quitarle autoridad al enemigo a través de las cosas que empezamos a hacer bien por el poder del Espíritu Santo. Espero que esté claro para ustedes. Y la última pregunta es, y espero que sea de bendición,
algo debe ser reformado en nuestra fe y en nuestro propósito. Entonces, algo en tu fe debe ser reformado, algo en el propósito de tu vida debe ser reformado. Dijimos que era cambiar. Entonces, algo en tu fe, con todo lo que estamos hablando, debe ser reformado, algo en tu propósito. Y entonces vamos ahora sí al tercer punto. Y ese tercer punto es: miremos un posible orden de acontecimientos. Miremos un posible orden de acontecimientos. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿De qué habla ese posible orden de acontecimientos? Vuelvo y digo que no es que yo esté sentando cátedra acá. Necesitamos escudriñar la palabra. Usted necesita ir a la palabra, por favor. Y dice: el tener ese espíritu de Elías nos invita a restituir lo que está mal. O sea, ¿qué hizo Elías? Elías, ¿qué hizo cuando llegó? Elías encontró voy a colocarlo en estos términos, un Israel totalmente corrompido. Cuando Elías entra en escena, el rey Acab le ha construido un templo a Baal, le ha levantado un altar a Baal, le ha hecho una figura a Acera y ha llevado al pueblo a que lo adore. Si usted recuerda lo que hemos hablado, habían profetas que no se habían doblegado delante de Baal. Pero Elías no llega a coger a sus profetas y decirle: no, venga, metámonos nosotros acá y adoremos solos al Señor porque esta gente se corrompió. No, él no llega a eso. Él llega y descubre, vuelvo a repetirlo en otras palabras, lo que ya dije en el punto anterior. Él llega y ve que hay algo que está mal. Él ve que algo está funcionando mal. Y entonces, guiado por Dios, en la unción del Espíritu Santo, él decreta que los cielos se cierren. Y los cielos se cierran por 3 años y medio y no hay lluvia en la tierra. Yo me imagino, esto es algo que uno saca por lógica. Si esta gente está creyendo en Baal, ¿a quién le están clamando para que vuelva la lluvia? A Baal. Pero Baal no les puede dar respuesta. Y hoy en día, ¿cuánta gente le está clamando a quién para que dé respuesta? Y ese quién no da respuesta. Porque no tiene el poder, porque hay un poder supremo del único Dios verdadero, de aquel al cual no le podemos hacer imágenes, porque Dios nos quitó de la idolatría. Y Él dijo: no te harás imagen de Dios, ni de nada de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. Entonces la idolatría no va con Dios. Y entonces, si le clamamos a los ídolos no tienen respuesta en este momento. Entonces, entendiendo eso, Elías no coge a los profetas y dice: nosotros que somos santos, metámonos acá y oremos para que el Señor nos libre. No, él no hace eso. Él decreta la sequía, hace que se genere un caos, porque se genera un caos económico, un caos social, un caos en las índoles, un caos religioso, porque Baal no les está dando respuesta. Y cuando ya termina el caos, él mismo se presenta ante el rey Acab y le dice: ok, acá estoy, acá. Y entonces Acab, todavía con su idolatría, le dice: bueno, ¿y el cielo qué? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Elías le dice: ok, primero vamos a restaurar el culto a Dios. No se lo dijo así, pero es lo que yo entiendo. Porque él le dice: probemos quién es Dios. Y lo que le está diciendo es: vamos a restaurar. Por favor, entiéndeme, vamos a restaurar el culto a Dios. Entonces coloca a los profetas, ellos hacen su sacrificio, no sucede nada, y Elías obtiene la respuesta de Dios. Cuando él restaura el culto a Dios, la gente viene y dice: no hay sino un Dios, Jehová de los ejércitos. No hay sino un Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo él? Restauró el altar de Dios. Y cuando Elías restaura el altar de Dios, ¿qué pasa con la autoridad que tenía Baal? Se pierde. Porque lo que hizo, lo que sucedió cuando restauró el altar de Dios fue quitarle la autoridad a Satanás. Sabe que nosotros nos atemorizamos porque claro, es tanto el poder que tiene Satanás, porque nosotros mismos lo hemos cedido, que entonces nos puede infundir temor, nos puede infundir miedo. Pero la palabra nos dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros estamos llamados a que, así como lo hizo Elías. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Desmontó el culto que había a Baal
y destruyó a su sacerdotisa llamada Jezabel. O sea, esto que tenía poder, porque recuerde que el que gobernaba era Acab, pero acá era un rey pusilánime. Entonces quien realmente estaba gobernando era Jezabel, y Jezabel reinaba bajo los parámetros o por querer agradar a su Dios con minúscula, que era Baal. Pero ahora Elías destruye esto. Va a venir un momento donde va a surgir un falso profeta y va a surgir una bestia, y la iglesia está llamada a quitarle ese poder y esa autonomía. ¿Qué espera el Señor que conquistemos? Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere Cristo? Que la iglesia le presente las naciones santas. Es que tengo temor porque o sea, yo ya como que me adelanté mucho y ya como espero que no se me esté enredando. Pero Cristo viene por naciones que le teman a Él, naciones que le bendigan, donde Cristo va a ser el único soberano, el único rey. Pero hoy en el mundo hay un movimiento que quiere unificar todo, eso lo dije ayer, para que solamente haya un gobernante en esta tierra, y eso apunta al anticristo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás cuando estaba en el cielo? Si usted ha leído Jeremías y ha leído Isaías, dice que Satanás dijo en su corazón: subiré al trono de Dios y allí buscaré alabanza. Así que Satanás desde el tiempo antiguo ha buscado que el mundo entero lo adore a él, pero resulta que hay uno solo que merece adoración, y es Cristo. Y entonces nosotros tenemos que volver a restituir esa adoración a Cristo, esa adoración al Rey verdadero. Y acá dice que nosotros debemos presentarle a las naciones al Señor en santidad. Y dice: y vendrá. ¿Y qué es y vendrá? No es o sea, Dios quiere venir por una iglesia. Y voy a hablar de algo feo. Dios no quiere venir por una prostituta perezosa. Uy, suena fea. Pastor, ¿cómo va a utilizar esa palabra? Bueno, porque la Biblia lo habla. Cuando usted lee Oseas dice cómo el Señor mandó al profeta Oseas a que se casara con una prostituta. Pero lo mandó fue para que nosotros como iglesia viéramos el amor que Cristo nos tiene. Pero una cosa es que Cristo haya mandado al profeta a casarse con una prostituta para mostrar el amor que nos tiene, y otra, que nosotros continuemos en la mala actitud que teníamos. Entonces Cristo no viene por una prostituta, sino dice la palabra que viene por una novia santa y sin arruga. Pero esa novia santa y sin arruga es una novia que debe estar como una novia vencedora. Y Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegremos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y wow, es que ya tengo temor de seguir hablando, espero que usted lo esté entendiendo. Pero en nuestra teología nos enseñaron que mientras que estaba acá la lucha del Armagedón, en el reino de los cielos estaban las bodas. Y simultáneamente, ¿cómo puede haber luto por los que se están perdiendo y al tiempo unas bodas? ¿No será que Dios quiere que primero la iglesia entre y conquiste? Que entre, y entonces vuelvo y le digo, hay cosas en las que no peleamos. Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por su iglesia. Cristo gobernará. Pero la iglesia tomó una actitud muy pasiva, una actitud muy de mirar, de esperar. Bueno, esperemos a ver qué Cristo hace. Y entonces por eso decimos: estamos esperando que Cristo venga, estamos esperando que Cristo venga. Bueno, te lo coloco más personal. Si Cristo viene hoy, si Cristo llegara hoy por su iglesia, ¿quién de tu familia o de tus amigos que a ti te doliera se quedaría? ¿Quién se quedaría? Porque seguramente hay personas que amamos, hermanos, papás, mamás, compañeros de trabajo, amigos de la infancia, que aún no conocen a Cristo y que se perderían. Entonces es una forma egoísta el pensar que yo me voy y no importa el resto, sálvese quien pueda. Hay un chiste que he escuchado 2 veces en estos días, y es cuando hay un tigre y entonces alguien le dice al otro: corramos, y entonces la otra persona le dice: pero usted cree que va a correr más rápido que el tigre, y la persona le dice: no, pero sí corro más rápido que usted. O sea, como quien dice: yo me salvo, usted verá si no corre más rápido que yo. Y a veces esa es nuestra actitud, y resulta que Cristo vino y murió por la humanidad.
Y nosotros, en lugar de estar anhelando que Cristo, explico, sí estoy anhelando que Cristo venga, pero en ese anhelo que Cristo venga, también debo tener anhelo de que la gente se convierta. Ese es un tiempo de evangelizar, es un tiempo de restaurar las cosas. ¿Y cómo las restauro? Desde mi trabajo. Ayer hablé a los hombres y hoy hablo a todos. Desde mi hogar, ¿cómo restauro mi hogar? ¿Cómo restauro la familia? ¿Cómo restauro los hogares? ¿Cómo restauro la celebración? ¿Cómo restauro los medios de comunicación? ¿Cómo restauramos la educación? ¿Cómo restauramos el gobierno? ¿Cómo restauramos la economía? ¿Cómo cambiamos esos conceptos que antes teníamos cerrados? Porque es lo que Dios nos lleva a hacer. No sé si hubo respuestas. Una que otra, dice mi esposa. Entonces voy a mirar acá sus respuestas. Dice, creo que acá Esmeralda dice sí, Jenny Ballén dice sí, porque debemos cambiar lo que está mal. Pastor Humberto, buenas noches, Dios lo bendiga. Dice acá Luis Hernando, debe ser reformado el amor por Dios en mi vida para amar, ayudar a mis hermanos, mostrándoles su palabra en estos tiempos. Ok, Alexandra dice, yo creo que debe ser reformado en mi egoísmo de pensar solo en mí, cuidado personal, cambiar el activismo de este mundo para ser activo en los negocios del reino. Amén, Alex, gracias. Doña Claudia Cogollos, qué bueno tenerte con nosotros. Yolanda Gil, Yolita, buenas noches, bienvenida. Javier dice, mi fe sí debe ser reformada para que mi propósito no sea más importante que el que Dios. Ok, amén, muy bueno el servicio, gracias. Bueno, listo, y no más preguntas, no hay más respuestas, ¿de acuerdo? Pero ¿con qué termino? Y espero, por favor, espero que estén bien. Una revolución se opone a lo que el enemigo ha querido pervertir en la sociedad. Hemos hablado de revolución para regresar al modelo de Cristo, casado con su novia, la iglesia, y esa revolución está haciendo, nos llevará a celebrar. Ahora, a lo que hoy es que necesitamos volver a lo que Cristo quiere, volver a lo que Cristo estableció desde el principio, y es que nosotros entremos en bendición. Sé que se pone más densa, les he dicho, pero creo que este es tiempo de preparación, se los decía anoche. Es tiempo de que nosotros como iglesia dejemos nuestro corazón egoísta, y vuelvo a tomar, es que esto no recuerdo si fue de la semana pasada o de la semana antepasada. Creo que era la semana antepasada. Por eso entender que nosotros no somos el centro. O sea, Cristo no fue a la cruz para decirnos qué necesitas, qué quieres. No es la lámpara de Aladino. Cristo no es una lámpara de Aladino que está ahí para conceder tus deseos. Cristo es el Señor. Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces acá Nancy, mi hermana, dice, la restauración empieza por mí desde mi pensamiento, como decía mi hijo, mis fundamentos y proyectos hacia mí. Mi misión es predicar las naciones. Bueno, Nancy, ¿qué has pensado del libro que estás leyendo? Nos cambia el pensamiento, nos cambia la forma de pensar. Así que vamos a mirar esto y vamos a orar, ¿de acuerdo? Que mi esposa está que me dice, ore ya que no siga hablando. Ok, entonces vamos a orar. ¿Listo? Yo quiero que tú ores para que nuestra vida vaya más allá del temor y del conformismo, para que Dios quite el temor y el conformismo. Yo voy a orar para que Dios nos ayude a afrontar como iglesia el papel que tenemos, y que Yani vuelva a orar para que tengamos la revelación de Dios en estos tiempos. Señor, venimos ante ti, Señor, para declararte, papá, que queremos cambiar de aquellas cosas, Señor, de nuestra vida, Señor. Ese temor, Señor, que a veces tenemos, el conformismo, Dios, ese temor que a veces hace que nos paralicemos, Señor, que no cambiemos, Señor, que nos quedemos haciendo lo mismo y lo mismo, Señor. Cambia nuestra mentalidad de conformismo, Señor, esa mentalidad de pronto de sequedad que tenemos en nuestra área espiritual, y que nos permite crecer para ser mujeres y hombres, Señor, decisivos en ti, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, nuestra vida, nuestra forma de pensar, Señor. Queremos quitar aquellas cosas, Señor, quita el temor, Señor, que a veces tenemos, Señor, de hablar de ti, de enfrentar situaciones nuevas. Tú quieres hombres y mujeres de retos, que hagan cambios, que sean hombres arriesgados, transformadores, Señor, que empiecen a hacer en sus vidas, Señor, cosas realmente que vienen, Señor,
a engrandecer el reino de Dios, Señor. Hoy queremos que cambie nuestra mentalidad, Señor, que a veces queremos una mentalidad de conformismo para nosotros mismos, Señor, que nos duele tanto, Señor, a veces de pronto cambiar cosas y nos cuesta tanto, Señor, de pronto hacer cambios en nuestra vida por estar ahí, Señor, por no pensar en lo que tú quieres y tú anhelas, Señor. Nos falta más esa decisión de contar contigo, de decirle qué es lo que te agrada, qué es lo que quieres, Señor, qué es lo que quieres, anhelas de nosotros. Y hoy declaramos que es un tiempo nuevo para hacer cambios en nuestra vida, para el reino de Dios, para que la presencia y el poder tuyo sea cambiado a través de lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor, y en este momento yo quiero presentarme delante de ti por toda la iglesia, Dios, y quiero orar conforme a tu palabra. Señor, y dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo te pido, Dios, que podamos entender, Señor, que nuestra vida, que nuestro ser es un sacrificio que te presentamos, para amarte, para bendecirte, Señor, para estar en tu bendición y para caminar en ti, Dios. Y dice el siguiente versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tal vez nosotros, Dios, teníamos un evangelio que nos llevaba al egoísmo, Señor, un evangelio que nos llevaba a pensar solamente en nosotros, nuestra comodidad, nuestros placeres, tal vez nuestros deseos, Señor, y que nos quitó del centro, Señor. Tal vez esto nos hizo personas egoístas, tal vez esto nos hizo personas tal vez banales, Señor, que solamente lo mirábamos por encima de las cosas, Señor, por lo superficial. Pero hoy queremos entrar a la profundidad de tu palabra, Señor, y queremos ser una iglesia que realmente cumpla tu palabra, y queremos entender que tú le dejaste una misión a la iglesia, que la iglesia tiene algo que cumplir, Señor, que no estamos simplemente acá para que nos den palmaditas en la espalda y nos sintamos tranquilos porque nos dieron la palmada, Señor, sino para que realmente cumplamos el propósito, Dios. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, son tiempos donde necesitamos cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir y de actuar. Así que yo te pido, Señor, que tú nos reveles la palabra. Por eso hemos dicho que tan importante es nuestra intimidad contigo, porque a partir de la intimidad contigo, como la tenía Daniel, Señor, es que nosotros entenderemos lo que tú quieres y de la manera como nos quieres llevar. Señor, ayúdanos a hacer esa reforma, Señor, esos cambios que tú necesitas. Esa revelación que tú tienes para acá nosotros, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para hacer esos cambios, Señor. Para que tú nos ayudes, Señor, a cambiar aquello que tú necesitas, Señor. Para que nuestra vida sea diferente, Señor, sea cambiando de una forma diferente, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tengas esa revelación tuya que proviene de ti, Señor. Esa revelación, Señor, que nos lleva a conocer y a saber lo que tú quieres, Señor. Queremos tener nuestro corazón dispuesto, tener una actitud dispuesta para tener esa reforma, Señor, esos cambios que tú necesitas, Señor. Tú necesitas esa revelación, Señor, para que podamos caminar, Señor. Cuando esa revelación, Señor, se consigue a través de la intimidad contigo, a través del conocerte, el andar contigo, podemos hacer cambios trascendentales en nuestra vida, Señor, que en nuestra intimidad, en nuestro allí donde hacemos nuestro tiempo contigo, Señor, tú puedas, Señor, depositar en nosotros esos pensamientos, esas actitudes que tú anhelas como hijos tuyos, Señor, esos sueños que tú quieres cumplir con nosotros, sea a través de ese conocimiento tuyo, a través de esa fuente, Señor, del Espíritu Santo que nos dará ese poder para poder hacer esos cambios que tú necesitas, Señor. Hoy yo te pido para que en toda la iglesia, en toda la familia, en las personas que nos escuchan, haya ese cambio, haya Señor, esa revelación que cambia, Señor, que abre un camino nuevo, una senda nueva para emprender cosas grandes y poderosas en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y quedamos en esta noche en tu cobertura y en tu bendición, Señor, y te pido que tú nos des revelación, que tú nos des entendimiento y que nos permitas entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Cambia nuestro corazón, tal vez si había egoísmo, si había, Señor, solamente el pensar en nosotros, y llévanos a entender, Señor, que como iglesia somos la sal de este mundo y somos la sal de esta tierra, y que tenemos un propósito que cumplir, Señor, y llevar esa revolución de misericordia tuya para que todos aquellos que no te conocen, te conozcan, Señor, y puedan entrar en el arrepentimiento. Perdónanos por los malos testimonios que hemos dado como iglesia y llévanos, Señor, a caminar en la bendición y en la gracia tuya. Bendigo a cada persona que está en este momento unida a esta oración, Señor, y te pido que tú les des paz, tranquilidad y descanso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias
sus comentarios son muy importantes para nosotros y me gustaría que no solamente nos dijeran feliz noche o qué bueno, que descansen, sino que dijeran realmente si fue enredado, queda un poco, o sea, no mal, sino que yo quiero estar bien y tú tienes que ver con eso porque me haces caras. Entonces yo quiero saber si están bien, porque necesito que lo entiendan. Para mí es muy importante esto. Entonces, además de decirme amén y gracias, estoy entendiendo o no entendí nada. ¿De acuerdo? Los bendecimos, los queremos, es una bendición. Y quiero decirles que son temas muy profundos los que estamos hablando. Y por eso para mí es tan importante escucharlos. Así que espero que pasen una buena noche, los queremos mucho. Por favor, nos pueden también hablar al WhatsApp, ¿de acuerdo? Si hay preguntas, si hay dudas, estamos para resolverlas. Dios los bendiga y que tengan una feliz noche y que descansen en este momento. Amén.